El chat del Zoom, por favor, vayan poniendo su apellido, nombre y registro, por favor. ¿Le ha dicho el ingeniero algo del examen? ¿Le ha dado fecha todavía? No, todavía. Hoy día le voy a explicar lo que es embrague, las cajas de cambio, el ejercicio, y vamos a hacer freno, ¿ya? Y luego ya vamos a hacer los ejercicios que el ingeniero les da, que es freno también, pero para eso necesitan entenderme lo que es freno de cinta, freno de zapata y freno de tambor, que eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de por lo menos llegar hasta freno de zapata simple, ¿ya? Ya la siguiente clase haríamos freno de tambor y haríamos los ejercicios que están haciendo ahorita con el ingeniero. ¿Listo? Bien. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo, por favor. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, yo sé. Perfecto. Ocultar esta parte de acá. Hacer uno nuevo.
Bien, esto es lo que quería que vean. Caja manual en longitudinal en H y embrague con pedal. Vemos el embrague y la caja de cambios ampliados, desplazables y horquillas. Palanca de cambios y varillaje de accionamiento que inciden en las horquillas y estas sobre los desplazables. Pedal de embrague, sistema de accionamiento y funcionamiento del embrague. A continuación, se van a insertar todas las marchas, primera y segunda, en el mismo carril, utilizando el mismo desplazable por diferentes lados. Para meter tercera y a continuación cuarta, se cambia a otro carril paralelo. Se utiliza también para estas dos marchas el mismo desplazable. Para engranar la quinta, se cambia a otro carril paralelo y el desplazable es el mismo que va a servir para insertar la marcha atrás, mediante un sistema de seguridad para no hacerlo por error. La palanca de cambio se desplaza conformando la letra H. Los piñones del árbol primario, rojos en la imagen, no están acoplados a este. Se logra que giren conjuntamente mediante los desplazables, accionados por la horquilla de mando que acopla el sincronizador que actúa como un embrague, igualando la velocidad del desplazable que gira con el eje del piñón,
Después el dentado interior desplazable engrana con el exterior del piñón, quedando la relación insertada. Hacer un video. Vamos a ver el otro. Caja de cambios pilotada o robotizada. Vemos la imagen ampliada del embrague y la caja de cambios. Estas son las posiciones de la palanca que a continuación detallaremos. El control para insertar las relaciones es electrónico. El accionamiento del embrague es igualmente pilotado. Es un embrague pilotado sin pedal de embrague. Estas son las posiciones de la palanca. P, aparcamiento. La caja bloquea la transmisión. R, marcha atrás. N, punto muerto. D, funcionamiento automático. Y también se puede conducir de forma manual secuencial. Pulsando la palanca hacia el más sube una marcha y hacia el menos baja una marcha. Se puede contar para estas funciones secuenciales con mandos en el volante. La inserción de las relaciones con accionamiento electrónico pilotado se hace como en la caja manual mediante desplazables y sincronizadores. Fíjense en ese video, ahí están las marchas dándose. Lo que hace el embrague es separar el disco del motor, donde está realizando la transmisión para los cambios de velocidad a través de la caja de cambio. Y ahí están las relaciones de transmisiones, ¿no? Para primera, segunda, tercera y retro. Y ahí está la combinación de los engranajes. Fíjense un poquito en el video, acá, que este es el eje principal. Voy a pausar. Ahí. Fíjense que este eje principal no está acoplado a este otro eje. Se encuentra separado. Y directamente aquí, este es el árbol principal, el intermedio y el de que sale, ¿no? De salida. A través de las combinaciones de la caja de cambio, voy a obtener las marchas de velocidad. Este gira a una única sola velocidad. Al momento de acoplar alguna de las marchas, cuando hace la sincronización, se da la primera, la segunda y la tercera, dependiendo de estas anillas, cómo yo las vaya a colocar. Eso es lo que me indica en ese video, cómo funciona lo que es la caja de cambio. Si no me equivoco, sí lo vamos. Y esta transmisión.
Saludos amigos, tengan todos ustedes un buen día. Bienvenidos a mi canal Matemáticas. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es mecanismo de embrague. Y el tipo es justamente muelle o resorte. También se va a ver lo que es la fuerza de rotación, radio medio, momento de giro del embrague. Y esto es parte del curso de reparación de la transmisión mecánica. Y empezamos. Notaciones. M sub E, momento de giro del embrague en Newton metro. F sub rod, fuerza de rotación del embrague en Newton, que también es igual a la resistencia de rozamiento F sub RE, también en newtons. R sub M es igual al radio efectivo del embrague en metros. F sub N va a ser igual a la fuerza de los resortes del embrague en newtons. También es igual a la fuerza normal de rozamiento en newtons. Y también es igual a la fuerza elástica también en newtons. Mu sub E, coeficiente de rozamiento de la guarnición del embrague. D sub 1, diámetro externo de la guarnición en metros. D sub 2, diámetro interno de la guarnición en metros. Empezamos con los cálculos. Si tengo este tipo de embrague en el cual hay un punto de ataque de la fuerza de rotación, identifico el radio efectivo y tengo el diámetro interno y el diámetro medio, debo entender que hay una fuerza elástica o una fuerza normal, que es la tensión de los muelles que presionan al disco, específicamente empujan al plato presor para que aprisione al disco de embrague o lo fije justamente con la volante. Entonces, tengo el momento del embrague, que justamente se va a dar en la parte central. Tengo la fuerza de rotación, que está específicamente en el radio medio, entre la media del diámetro interno y el diámetro externo. Ahí está el radio medio. Tengo la fuerza normal, que es justamente la tensión de los muelles, ya sea muelles, para este caso, resortes, y algunos modelos van a tener diafragmas. Tengo mu sub E, que es el coeficiente de rozamiento. Va a depender bastante del coeficiente de rozamiento para que se pueda transmitir la torsión, o ya sea la rotación del motor a la caja de cambios en este caso. Ejemplo, ¿no? Si tengo un coeficiente de rozamiento alto, significa que voy a tener poca pérdida de torsión y poca pérdida de revolución. Pero si tengo un coeficiente de rozamiento bajo, voy a tener alta pérdida de torsión y por ende voy a tener un problema en el mecanismo de embrague. Tengo el diámetro 1, diámetro 2, y empezamos a calcular la fuerza de rotación del embrague. De la fórmula necesito la fuerza normal, que para este caso voy a usar 6000 newtons. Tengo el coeficiente de rozamiento estático, que en este caso va a ser 0.95, y lo que tengo que hacer es multiplicarlo. 6000 newtons por 0.95, que es el coeficiente de rozamiento, me va a dar como resultado que la fuerza de rotación del embrague va a ser igual a 5700 newtons. Radio medio. De la fórmula, el diámetro 1, 0.5 metros. El diámetro 2, 0.3 metros. Lo que tengo que hacer es sumarlos. 0.5 más 0.3 entre 2 por 2. Y voy a obtener el radio medio, que va a ser igual
a 0.2. Cuando sumo el 0.5 con el 0.3, estoy obteniendo, quiero obtener el diámetro medio, ¿no? Diámetro medio. Pero para obtener el radio medio, necesito dividir el diámetro medio. Es por esa la razón que la sumatoria del D1 más el D2 se divide entre 2 para hallar el diámetro medio y se vuelve a dividir entre 2 para obtener el radio medio. A ver, el momento en el embrague va a ser igual a la fuerza de rotación por el radio medio. De la fórmula, entendamos que estos datos ya los hemos hallado anteriormente, así que lo que tenemos que hacer es reemplazar la fuerza de rotación, que es igual a la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento estático, por el radio medio, y vamos a obtener que en el momento en el embrague va a ser igual a 1140 Nm. Ahora, va a haber algunos modelos en particular que van a tener dos discos de embrague, pero hay que saberlos diferenciar. Si son dos discos de embrague en un eje de entrada, propulsor, tren principal, como quieran llamarlo, pero es un solo eje en el cual van montados dos discos. Si ese es el caso, se coloca dos discos para aumentar superficie, para aumentar área. Y si aumentamos área y aumentamos superficie, lo que se va a poder es transmitir mayor cantidad de torsión del motor a la caja. Que no se confunda con los sistemas que tienen dos discos y doble propulsor. No, esos son otros sistemas. Llámese, por ejemplo, Power Shift, que más adelante en otros videos iré explicando. A ver, si tengo la fuerza de rotación, que es igual a 5700 newtons, entendamos que la fuerza de rotación es el producto de la fuerza normal. La fuerza normal es la tensión de los muelles. La voy a multiplicar por el coeficiente de rozamiento estático y obtengo 5700 newtons. Lo voy a tener que multiplicar por el radio medio. El radio medio sale de la suma del diámetro 1 más el diámetro 2, que es el diámetro interno más el diámetro externo dividido entre 4. Y lo que tendría que hacer es multiplicar por 2. Claro, son dos discos, pues, ¿no? Entonces, el momento en el embrague, cuando son dos discos, sería 2280 Nm. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y recuerden que este es su canal Matemáticas. Bien, como lo acaban de ver, la parte de la caja de cambio y alguna parte de embrague, vamos a hacer la parte práctica. Quería mostrarle un video, pero se lo voy a subir porque no lo encontré, que está más detallado cómo se hace físicamente esos cambios en la caja de cambio realmente, ¿no? Cómo su función. Se lo voy a mandar ese video como complemento, pero vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? Voy a Una comenzar. pregunta, auxiliar. Sí. ¿A qué se refería lo de los dos discos en el embrague? Ya. Cuando realizas la caja de cambio, en el video anterior, voy a tratar de ver si se puede. Vamos a ver. En este video. Como vimos anteriormente, el sistema más utilitas es el sistema hidráulico. El funcionamiento del sistema de freno hidráulico de disco o tambor se basa en el principio de Pascal, que es incomprimido. El trabajo de la electromecánica. Esta parte. Ya, voy a abrir de aquí. A ver.
caja manual longitudinal en H. Vemos el embrague y la caja de cambios. Ahí. Fíjate que esta es la parte del embrague. Esto es lo que son los engranajes que vas a hacer los cambios de velocidades. Esto constantemente se encuentra girando. Lo que va a hacer los cambios, porque esto constantemente va a estar rotando, pero no está acoplado a este eje. Recién cuando se acople a este eje, recién va a ver las marchas de velocidades a través de estos elementos, que son los elementos de fijación para las transmisiones. Palanca de cambios. A través de estos elementos recién se van a dar las marchas. Cuando vos pisás el embrague, lo que haces es soltar, porque aquí hay un disco que está girando debido a la combustión del motor, va a estar rotando. Fíjate, este es uno del color amarillo y este es el otro donde está la caja de cambio de color verde. El contacto es a través directo a la fricción. Debido a esa fricción, recién transmite el movimiento de la velocidad por ese contacto. Cuando yo aprieto el embrague, lo que hago es liberar y dejar el espacio para que solamente esté girando el motor. Y el embrague deja de girar, deja de transmitir ese movimiento. Y recién hago el cambio de marcha. Recién pongo primera, segunda o tercera, dependiendo de la marcha que yo voy a ocupar. Y recién voy a transmitir la velocidad de rotación en el eje de salida, a partir de esta marcha que la vamos a cambiar. Este sería para primera, cuando yo lo acople esta anilla con este engranaje, para que recién haga la transmisión de este eje del motor, que es el eje principal, este eje intermedio y este eje de salida. A través de esta conexión, recién va a tener esta transmisión, porque esto se encuentra girando continuamente. Ahora, lo mismo, si quiero para la segunda, sería la conexión de este con este, ¿no? Y si quiero tercera, sería este con este, cuarta sería este con este, y este para la quinta marcha. Y este último, como tiene un engranaje intermedio, que se llama el engranaje loco, porque a la vez de recibir la transmisión, va a transmitir al segundo. Se coloca este tipo de engranaje para invertir el sentido de giro. Por eso es que da retro, porque cambia el sentido de giro. Fíjense que es el único que tiene este engranaje intermedio. Todo lo demás es a través del contacto directo para la transmisión de la velocidad que desea. Ya sea primera, ya sea segunda, ya sea tercera, ya sea cuarta o ya sea quinta. Y en este caso sería retro. Fíjense cuando realiza el cambio de la velocidad. Y varillaje de accionamiento que incide en las horquillas y estas sobre los desplazables. Cuando lo desplaza, fíjense pedal de embrague, el movimiento, sistema de accionamiento y funcionamiento del embrague. Ahí cuando realiza esa parte de ahí, fíjense que ya el tambor se aleja del disco del plato. Ese embrague tiene composición también de unos resortes que lo alejan y a la vez es como un diafragma, lo separa del disco. Y este va a contar, solamente va a seguir rotando por la combustión, pero ya no hay transmisión al vehículo. Este es el que hace el contacto para que exista la transmisión del motor con las ruedas, por a través de estas cajas de cambio de velocidad. Cuando se aprieta el embrague, lo que hace es separar el disco para que directamente haga los cambios de velocidades según la transmisión. Dejo de apretar el embrague y vuelve a colocarse directamente con el disco y comienza otra vez a transmitir a este eje principal. Este siempre constantemente se va contrarrotando. Lo que va a hacer que haga los cambios diferentes son cuando haga la conexión de las anillas, dependiendo de esta marcha. Fíjense. A continuación, se van a insertar todas las marchas. Primera y segunda en el mismo carril, utilizando el mismo desplazable por diferentes lados. Para meter tercera y a continuación cuarta, se cambia a otro carril paralelo. Se utiliza también para estas dos marchas el mismo desplazable. Para engranar la quinta, se cambia a otro carril paralelo y el desplazable es el mismo que va a servir para insertar la marcha atrás.
mediante un sistema de seguridad para no hacerlo por error. La palanca de cambio se desplaza conformando la letra H. Los piñones del árbol primario, rojos en la imagen. Ahí, fíjense. Esto de acá es el acoplamiento. El árbol primario es lo que está con rojo. Esto de aquí. Lo que realiza la transmisión. Y este es lo que hace la caja de cambio. Tiene dentro de ella este engranaje que se acopla con esto. Recién para transmitir la velocidad. No transmite el movimiento, siempre van a estar rotando, pero no está acoplado con el eje. Este hace que se acople al eje intermedio, el eje de salida, para que recién haga la transmisión del movimiento. Ahora, en una forma más práctica, lo vamos a ver en los cálculos. ¿Hasta aquí se está entendiendo la parte teórica o hay alguna duda? ¿Se entiende? Bien. Ahora sí. Lo que voy a hacer esta parte de acá para hacer la parte práctica. El ejercicio de la caja de cambio que mayormente el ingeniero sabe preguntar. ¿Se está viendo la pantalla? No sé si estará, sí está, pantalla completa. Bien. Y me voy a ir a la parte de la transmisión de la caja de cambio. Vale. Bien, ahora sí le voy a explicar todo este detalle. En este ejercicio me va a decir, determine las velocidades de la caja de cambio del siguiente esquema que se muestra. ¿Y qué es lo que le va a dar en sí? Voy a agarrar, lo voy a copiar y lo voy a hacer paso por paso. ¿Cómo va a estar el ejercicio cuando el ingeniero le pregunta? Lo único que le va a dar el ingeniero va a ser esto. Solamente le va a dar el esquema los números de dientes y no le va a decir cuál es primera, si tiene segunda, si tiene tercera, si tiene retro, nada de eso. Eso es lo que va a tener. No tiene nada más que eso. Le va a dar ZA, aquí va a estar el embrague acoplado. Esta es la transmisión principal del árbol de entrada. Este es el árbol intermedio, este es intermedio, y este es el árbol de salida. Cuando hablamos del árbol estamos hablando del eje. En este caso me dice que este engranaje va a tener 12 dientes, este otro tiene 26 dientes, este de acá tiene 22 dientes, este tiene 16 dientes, este tiene 24 dientes,
y este tiene 16 dientes. Este tiene 26, el de acá va a tener 14, el de aquí 22 y este 8 dientes. Y un Z retro, que sería un engranaje loco que invierte el sentido de giro para retro. El único que voy a saber que va a ser retro va a ser este transmisión. Ahora viene mi pregunta. Una vez ya determinados los números de dientes, lo voy a colocar ahí, todos los datos que me está dando el ejercicio. ¿Qué datos me va a dar el ejercicio en sí? Me va a dar la potencia del motor, que va a ser 50 caballos vapor, y me va a dar la velocidad de giro del eje del motor de 4.000 revoluciones por minuto. Y me da todos los números de dientes de ese árbol, de ese esquema. Primero, viene mi pregunta. Hay un árbol principal que va a realizar las transmisiones a todos hasta la salida. Si no hay ese árbol principal, no hay transmisión. ¿Cuál sería la transmisión principal? La de abajo. No. La de ¿En 12 qué dientes, transmisiones? ZA creo. ¿La de 12 dientes con cuál? Con B. ZA con Z con ZB. y ZA con ZB. ¿Por qué? Si no hay transmisión acá, ¿será que esto va a tener en el eje de salida movimiento? ¿Sí o no? Si no está acoplado. Fíjense que aquí está separado. Si no hay esta transmisión, esto no va a girar, no va a rotar. Sí o sí tiene que ver la transmisión como principal externa. Entonces, de ahí nace la primera transmisión de la relación de transmisión. Este va a ser el principal. Si no hay transmisión acá, no va a girar nada, no va a haber ninguna velocidad en la salida. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende? esa sería nuestra primera velocidad. Esa sería nuestra primera relación de transmisión. No es lo mismo velocidad que relaciones de transmisión. ¿Recuerdan que la relación de transmisión cuando era dientes de engranaje aquí era igual? Sabemos que RT es relación de transmisión. Aquí es igual. El número de dientes va a ser Z motriz, que es el número de dientes del elemento motriz, sobre Z conducida, la que recibe el movimiento. El número de dientes del elemento que recibe el movimiento. ZC. Pero también lo puedo determinar a través de la velocidad de giro, ¿cierto? ¿Cómo sería con la velocidad de giro la relación de transmisión? N motora entre N conducción. ¿Seguro? Inverso, pero. Inverso, ¿no? La velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje del motor, NC sobre NM. Esta sería la relación de transmisión que se aplicaría. Una en función de la velocidad de giro del eje y otra en función de los números de dientes. Entonces, la primera relación de transmisión, y va a ser la principal, es la transmisión de ZA con ZB. Los engranajes de ZA que va a transmitir el movimiento a ZB. Si este no le transmite movimiento a ZB, este eje no va a girar, no va a rotar. Necesariamente tiene que ver esta transmisión para todas las marchas, para empezar. Entonces, este va a ser mi transmisión principal para la velocidad. De ahí parto primeramente con eso. Una vez que ya tengo esto, ¿qué voy a hacer? Ya tengo esta transmisión y de ahí tengo que partir todas las marchas que pueda determinar. Ahora, ¿cómo yo sé las transmisiones de primera, segunda, tercera? Si me pide la velocidad. ¿Ustedes han manejado una vez vehículo? ¿Un auto? Yo automático no. Mecánico yo. Ya, en la parte mecánica. ¿Qué pasa cuando le ponen primera? Tiene más fuerza, pero es más lento, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ¿no?
Siempre cuando tengan que subir una pendiente le ponen primera porque tiene más fuerza, pero avanza más lento. ¿Debido a qué? Genera mayor torque. ¿Y el torque de qué depende? Del diámetro. ¿Cuál de estos tres engranajes, de estas tres transmisiones que hay acá, tiene mayor diámetro? La de ¿La 26 primera, dientes. segunda o tercera? H. H. Z. Entonces, por lógica, este va a ser mi transmisión primera. Y luego, como vaya disminuyendo, viene las segundas transmisiones. Esta sería para primera, esta sería para segunda y esta sería para tercera. Entonces, determino esas marchas. Esto para mí sería primera. Este para mí sería segunda. Y este para mí sería tercera. Y este de acá, que tiene Z retro, como tiene un Z intermedio, un número de dientes intermedio, es para invertir el sentido de giro. Entonces, para mí, esa va a ser la marcha para retro. Ahí está. Ahora, ¿cómo sería la transmisión de la primera? Necesariamente tiene que transmitirse de este eje, a través de este engranaje le va a transmitir a este otro. Y a través de este engranaje de acá le va a transmitir a este otro de acá, hasta que salga la velocidad. Entonces voy a tener la primera marcha, que sería la de color azul. La primera marcha va a ser del eje principal al eje intermedio y del eje intermedio al eje de salida. Pero donde está el mayor diámetro. Ahí está. Ese para mí sería la primera marcha. ¿Se entiende cómo estoy analizando las velocidades de las marchas? ¿O hay alguna duda? Si hay alguna duda, preguntan nomás. Oh, sí, yo Se tengo entiende. una duda. ¿Cómo dijiste que tenemos que identificar cuál es primera, segunda, tercera ahí en los engranajes? En el tema del diámetro. A mayor diámetro, mayor torque. Por ejemplo, ¿alguna vez han aflojado la tuerca de un auto? Para aflojar, utilizan la llave cruz, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Cuando está demasiado apretado, ustedes aplicando la fuerza le cuesta mucho. Pero le añaden a la llave cruz un tubo. Tuvo Y de le fuerza, aplican le la dice. fuerza. Sí. Un tubo de fuerza. Y cuando aplican eso, ¿le cuesta o no le cuesta mover? Menos fuerza, les hace más fácil abrir. Es más fácil. ¿Por qué? Al aumentar la distancia, disminuye el esfuerzo, porque el momento va a ser el mismo. Si la distancia es menor, mayor esfuerzo. Pero si la distancia es mayor, menor esfuerzo. Ahí va lo que es la primera marcha y segunda marcha. Mucho va a depender del radio que vaya a tener a la dirección del sentido de giro debido a la aplicación de esa fuerza. Por eso es que cuando ustedes ponen primera, tiene mayor fuerza, pero avanza más lento debido al torque. ¿Se entiende? Sí, ¿Se se está entiende. entendiendo? Perfecto. Entonces, por eso es que esta razón de la línea de color azul es primero. Lo mismo hago para la segunda marcha, que sería la de color rosado. Y fíjense, siempre el árbol principal, que sería este de acá, y esta de aquí sería mi segunda marcha, como lo vemos ahí. Le va a venir la transmisión de aquí, y este va a ser mi salida de la transmisión. Aquí van a venir lo que serían los anillos para las conversiones de la velocidad que se van a ajustar con el eje, porque eso va justamente, cuando lo pongan neutro, las anillas están entre el medio, y cuando las anillas se acoplan debido a la marcha, recién hacen las transmisiones al eje. Este eje está quieto. Lo que giran son solamente los engranajes. Una vez que la anilla yo la acoplo, recién va a girar este eje, mientras no gira ese eje. Ese eje va directamente a la parte de la corona trasera de la tracción del vehículo
y le tramite ese movimiento. Recién cuando se mueva este eje, recién va a ver la transmisión de la velocidad. Eso es lo que hace la caja de cambio. Lo mismo hago esto. Este le va a transmitir la velocidad a este de acá y recién voy a tener la tercera velocidad, que sería esta de color amarillo. La que tenemos ahí. Y esa sería mi tercera marcha. Primera, segunda y tercera. La que tengo de color lila sería para mí Z retro. De esa manera. Y ahí tengo Z retro. Ahí están las velocidades. Ahora, ya tengo primera, segunda, tercera y retro. ¿Será que tiene cuarta? Mi pregunta. ¿Sí o no? No. ¿Qué pasa si yo hago que la transmisión que vean del eje del motor sea lineal y se acople este con este? Este eje con este otro eje. ¿Será que va a transmitir el movimiento, sí o no? Sí, transmite. Se transmite. Y al transmitirlo voy a tener la última velocidad, que esa sería la cuarta marcha. Que este de acá va a ser la misma transmisión que me dé el motor a la salida. Y ahí están las marchas, que la mayoría que se equivoca, digamos. Solamente calcula las que ven, pero le falta determinar la última marcha. Con el video que le voy a pasar, le van a entender mejor en esta parte de acá, de la transmisión. Pero lo que voy a hacer es acoplar. Cuando yo acople, lo que voy a hacer va a ser unir este eje con este otro. Por ejemplo, de esta manera. Ahí. Al momento que una este con este, voy a tener la otra marcha. Eso es lo que va a pasar ahí. Esa sería la cuarta. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? ¿Se entiende? Sí, Tiene Teo. Perfecto. Y de aquí yo voy a tener lo que habíamos hecho, ¿no? La transmisión. Este sería para la segunda. Este sería para la primera. Y también lo mismo puedo obtener para la tercera marcha, ¿no? ¿Qué sería la transmisión? Desde el eje principal hasta ahí. Y la última marcha, que sería del eje principal con Z retro. Ahí está. También lo voy a borrar. Voy a hacer otro. Y ahí están las velocidades de la marcha.
Bien, ahí lo tienen, la velocidad de transmisión para cada uno. Solamente hasta ahorita he hecho el esquema, cómo sería mi transmisión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hacer los cálculos, ¿no? De acuerdo a las transmisiones de la velocidad. Entonces esto lo voy a eliminar, ya no me sirve. Ahora sí. Y lo primero que debo hacer es realizar las transmisiones del mecanismo, la relación de transmisión. Y para eso yo sé, como tengo todos los números de dientes, lo primero que debo hacer es realizar la relación de transmisión en función de los números de dientes. Z motriz sobre Z conducida, que sería mi relación de transmisión. Entonces, hago para la primera marcha, para la segunda marcha, para la tercera marcha, y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, la relación de transmisión para la primera, que sería la siguiente, la que tenemos acá. La transmisión sería ZG, que tengo acá. ZG le transmite movimiento a ZH. Entonces voy a tener ZG sobre ZH. La relación de transmisión, G con H. ¿Cuánto vale G? 14 dientes. ¿Cuánto vale H? 26 dientes. Entonces voy a tener 14 entre 16. Y la relación de transmisión va a ser igual a 0,5385. Me dicen si le sale ese valor. Sale ese valor. Y lo mismo hago para la segunda. Fíjense que todo es sucesivo. Se hace lo mismo. Para la segunda marcha que voy a tener, ZE le transmite movimiento a ZF, 16 entre 24, 16 entre 24. Y la relación de transmisión de E a F es 0,667. Me dicen si le sale ese valor. Y sale ese valor. Sale ese valor, Teo. Y hago lo mismo para la tercera y retro. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Ahí. Lo mismo. Fíjense. Para la tercera va a ser ZC, le transmite movimiento a ZD. ZC, que vale 16 dientes, entre 22 dientes. Y le va a dar 0,7272. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale el valor. Bien. Y lo mismo hago para retro. Para retro voy a tener ZI, le transmite movimiento a ZJ. Pero fíjense que este también debería. Primero le transmite a Z retro y luego recién Z retro le transmite a ZH. Pero como es una Z retro, al momento que recibe y transmite, se elimina y la transmisión es Z1 directamente a ZJ. Y ahí lo tengo. ZI sobre ZJ, ZI 8 dientes, ZJ 22 dientes. Lo que me da la relación de transmisión de I a J, 0,3636. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sale ese valor. Bien, pero todas estas transmisiones son intermedias. La que es la transmisión principal es ZA sobre ZB. Entonces, esa sería mi relación de transmisión principal para que haya el movimiento de las marchas. Y ZA sobre ZB me da la relación de transmisión de A a B. 12 entre 26 me va a dar 0,4615. Me dicen si les sale ese valor.
Sí, está bien el resultado. Bien. Y una vez que ya tengo esto, ya determiné entonces solamente las relaciones de transmisiones. Me falta la relación de transmisión para cada marcha. Entonces, hago la relación de transmisión para cada marcha. Para hacer esa relación de transmisión para cada marcha, hago para la relación de transmisión para la primera marcha. Relación de transmisión para la primera marcha va a ser la relación de transmisión de A a B, que es el árbol principal, con la relación de transmisión de G a H. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? De la relación de transmisión de la primera marcha va a ser ZA sobre ZB por ZG sobre ZH, donde vale ZA 12 dientes, ZB 26 dientes, ZH 14 dientes y ZH vale 26, ZG vale 14. Y determino la relación de transmisión en forma de fracción y luego saco la relación de transmisión en décimas. Que mi relación de transmisión para esa marcha, para la primera marcha, va a ser 0,249. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale el valor. Bien. Hago lo mismo para la otra marcha, que sería la segunda. Entonces va a ser mi relación de transmisión para la segunda marcha. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener la relación de transmisión, la principal, relación de transmisión de A a B, por la relación de transmisión de E a F, que sería para mí la segunda. Entonces voy a tener la relación de transmisión 2, que va a ser igual a ZA sobre ZB por ZE sobre ZF. Y reemplazo los valores de las transmisiones del número de dientes, que va a ser ZA, que vale 12, y ZB, que vale 26, por ZE, que vale 16 dientes, y ZF, 24 dientes. De esa manera determino la relación de transmisión, que va a ser 4 entre 13, y sacándolo con decimales, va a ser igual a 0,308. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale, Teo. Lo mismo hago para la otra marcha. Para la relación de transmisión para la tercera marcha, va a ser igual a la relación de transmisión de A a B por la relación de transmisión de ZD, de C a D, que sería esta de acá. Entonces voy a tener que la relación de transmisión de C a D, voy a tener para la tercera marcha, va a ser igual a ZA sobre ZB por ZC sobre ZD. Y determino reemplazando los valores. Mi relación de transmisión va a ser igual a 12 entre 26 por 16 entre 12. Dándome de esta manera la relación de transmisión 48 entre 143. Y eso va a ser en decimales mi relación de transmisión a 0,336. Me dicen si le da ese valor. Sí sale ese valor. Bien. Y hago lo mismo para la última transmisión, lo que sería retro, ¿no? La relación de transmisión para retro que voy a tener va a ser la siguiente. La relación de transmisión de A a B o la relación de transmisión de I a J. Y aquí solamente lo que voy a hacer es reemplazar. Mi relación de transmisión de retro va a ser igual a ZA sobre ZB por ZI sobre ZJ. Ahí reemplazo, donde la relación de transmisión de retro va a ser igual a ZA, que vale 12, sobre 26, que vale ZB, por ZI, que vale 8, y ZJ, que vale 22. Entonces voy a tener mi relación de transmisión que va a ser igual
a 24 entre 143. Y eso va a ser igual a decir mi relación de transmisión para retro a 0,168. Me dicen si les sale ese valor. Y sale. Bien. Hasta ahí solamente determiné las relaciones de transmisiones para cada marcha. Todavía no he determinado la velocidad. Entonces, ¿qué hago para determinar la velocidad de cada marcha? Aplico en función de las velocidades. La relación de transmisión es igual a la velocidad de salida sobre la velocidad del motor. Entonces, aplico para cada una de las velocidades, tanto para primera, segunda y tercera. Y retro. Entonces, ¿qué voy a tener? Para la primera, esta va a ser mi primera velocidad de salida. Entonces va a ser N1 sobre N del motor. Como el N del motor es dato, ya lo tengo, que vale 4000 revoluciones por minuto, solamente tengo que reemplazar. Entonces, mi N de salida es lo que tengo que despejar. Este N del motor que tengo aquí, dividiendo, va a pasar a multiplicar a cada relación de transmisión de cada velocidad de la marcha. Para la primera, mi velocidad del eje de salida va a ser igual a la relación de transmisión 1 de la primera marcha por la velocidad de giro del motor, que va a ser 42 entre 169 por 4000 revoluciones por minuto. Me va a dar que el N1 va a ser igual a 994,083 RPM. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale el valor. Para la segunda velocidad va a ser N2 igual a la relación de transmisión 2 por la velocidad del motor. Y la relación de transmisión 2 es 4 entre 13 por 4000 revoluciones por minuto, que es la velocidad de giro del motor. Reemplazo en mi N2 va a ser igual a 1230,769 RPM. Me dicen si le sale ese valor. Sí sale ese valor. Y para la tercera marcha, la velocidad de giro de salida va a ser igual a la relación de transmisión 3 por la velocidad de giro del motor. 48 entre 143 multiplicado por 4000 revoluciones por minuto. Me va a dar que la velocidad de salida de la tercera marcha es 1345,657 RPM. Me dicen si les sale ese valor. Sí, está bien. Y para retro va a ser lo mismo, ¿no? Mi velocidad de salida de retro va a ser igual a la relación de transmisión de retro por la velocidad de giro del motor. 24 entre 147 por 4000 revoluciones por minuto. Me va a dar que la velocidad del eje de salida cuando esté dando retro es 671,329 RPM. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale ese valor. Bien. De esa manera ya tengo las velocidades de giro de cada uno de ellos. Ahora, si me pidiera la cuarta, ¿cuánto sería la velocidad de salida? A ver, La misma, ¿cuál sería? los 4000. Los 4000, correcto. Entonces, para la cuarta marcha, cuando se unan estos ejes, van a girar a la misma velocidad. Entonces, mi relación de transmisión va a valer 1 y la velocidad de salida para la cuarta marcha son los mismos 4000. Y ahí lo tengo entonces respondido ese ejercicio. Y ahí está, la respuesta de la cuarta velocidad. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda hasta acá?
Se entiende, se entiende. Perfecto. Ya si tuviera quinta u otra velocidad, va a depender de la cantidad de engranajes que tenga y el sistema. Pero en este caso, esta es una caja de cambio común, la más simple. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, sí, sí. Teo, ¿me podría explicar por favor ZA y ZB? Gracias. ZA y ZB es la misma transmisión principal porque si no se une este eje principal con el eje intermedio, no hay transmisión. Si esto no transmite movimiento a este eje intermedio, esto no va a girar, no va a rotar. Ni el eje intermedio, ni tampoco el eje de salida. Por esa circunstancia, la transmisión principal va a estar en ZA, que le va a transmitir a ZB. Y recién hago las combinaciones dependiendo de la velocidad que yo deseo que salga. Si es que en el caso no hubiera esa transmisión, porque esto va a estar rotando constantemente, lo que va a hacer que haga la marcha van a ser otro elemento que se va a acoplar, más o menos así. Un elemento que va a venir de esta manera, en el cual va a tener otro pequeño elemento, que lo vamos a poner de color verde. Pongámosle color naranja. En ambos lados. Más o menos así. Y aquí va a venir la anilla, ¿no? De ambos. Ahorita lo voy a hacer así. Voy a hacer un poquito el eje más arriba. Más o menos sería de esta manera. Esas anillas van a estar entre medio de todo. Vamos a copiar. Ahí. Esto cuando recién, este va a ser el que va a estar moviendo al eje. Estas anillas son las que están acopladas al eje. Cuando esta anilla de color naranja se acople a uno de estos engranajes, recién va a hacer la transmisión para que gire el eje. ¿Qué quiere decir? Cuando esto venga de aquí, de este movimiento que tenemos acá, vamos a tratar de hacerlo mejor. Ahí. Cuando esto se pierda ahí y se acople acá, esto ya no va a haber. Significa que se hizo y se unió con el que tenemos acá, con este de verde. Y ahí transmitiría lo que sería retro. Ahora, si en estas circunstancias, esto sería para mí retro. Pero si es que lo que pasa es hacia el otro lado, ¿qué quiere decir? Que esto se venga y se acople acá, ahí, y este queda aquí volando, se acopló para dar la primera marcha. Esa para mí sería la primera marcha.
Y en este caso sería en neutro, que no se ha acoplado a ninguno todavía. Ahora cuando se acople en esta otra parte de acá, bueno, este está por demás, no era necesario. Esta anilla. Lo voy a borrar. Este y este está por demás. Ahora sí. Cuando este se acople acá, me va a dar la segunda marcha. Cuando esto venga, de esta manera, y se acople así, ya estaría en la segunda marcha, la segunda velocidad. Ahora, cuando esto se acople de esta manera, acá, ahí estaría en la tercera marcha, la tercera velocidad. Y luego lo vuelvo otra vez a poner a neutro. Ahí. Y cuando este recién se acople aquí, entre ambos ejes, un poquito más larga, y este acople con este, de esa manera, la transmisión sería la de color celeste. La misma de entrada va a ser la misma de salida. Y ahí estaría la cuarta marcha. ¿Se ha entendido? ¿O hay alguna duda? Se entendió. Entendió, Teo. Perfecto. La idea principal era esa, ¿no? Que le entiendan cómo se resolvía esta parte práctica. En este caso, como lo tengo así, indica que está en neutro, sin movimiento. Ahí está. Porque no está acoplada ninguna, esto va a estar rotando, van a estar girando, pero el eje no realiza ningún movimiento, se va a encontrar estático, a menos que haga el acoplamiento. Hago el acoplamiento, se engancha el eje y recién va a explotar. Ahí hace el procedimiento de la caja de cambio. Bien, ¿se entendió todo? Sí. Sí, Sí, Teo. entiende. Perfecto. Hasta acá es lo que el ingeniero avanzaba de la primera parte. Todo lo que es transmisiones por dientes de engranaje, por ruedas de fricción, por bandas y correa. Todo lo que hemos visto, ya sea real o ideal, sería la primera parte del avance. Ahora lo que está el ingeniero avanzando es la segunda parte, todo lo que es frenos. Vamos a tratar de explicarlo hoy día, lo que es frenos. Vamos a ver, voy a tratar de abrir. Teoría de frenos. Ya aplica los ejercicios de freno de cinta, freno de zapata y demás. Ahora sí. Hasta aquí donde hemos llegado, sería la primera parte, ya hemos terminado. Ahora viene la que es la segunda parte. Sistema de freno y sus diferentes tipos. Un freno es un dispositivo utilizado para detener o disminuir el movimiento de algún cuerpo, generalmente ya sea un eje, un árbol o un tambor. Los frenos son los que transformadores de energía, que quiere decir que pueden ser como una máquina de par en la cual transforma la energía cinética de un cuerpo en forma de calor o trabajo. Cuando ustedes ven, cuando hay un sistema de freno, o cuando aplican el freno cuando están manejando vehículos,
van a ver que las llantas comienzan a calentarse. ¿Sí o no? Sí. Y peor, en la parte donde es el contacto la pastilla con el aro. Hay un desgaste y un calentamiento. Ahí entra lo que es el sistema de freno. Hace la transformación de la energía cinética en forma de calor o trabajo. Este sentido se puede extraer a través de extractores de energía. Pero en máquinas generalmente se encuentra literatura de diseño de elementos de máquina o teorías como encontrar los actuadores. Hay muchos tipos de frenos en los cuales vamos a ver sus distintos tipos de uso. Por ejemplo, los usos que se dan son numerosos para tipos de máquinas. Por ejemplo, la aplicación importante en los vehículos como ser los automóviles, trenes, aviones, motocicletas y bicicletas. Pero son muy distintos los frenos que se aplican. Por ejemplo, en camiones se está utilizando lo que son los frenos ABC. En los vehículos, frenos de tambores o de disco. En los trenes son frenos de discos. Y dependiendo de la aplicación, ¿no? Y también de la tecnología que tenga de acuerdo al vehículo. Ya sea un auto, ya sea un tren, un avión o la bicicleta misma, que son frenos de pastilla, que directamente son actuadores que van al contacto del aro, que hace directamente la fricción del aro con la zapata. Y ahí vemos lo que son los tipos de frenos. Hay frenos de fricción. Estos frenos de fricción están diseñados para actuar mediante fuerzas de fricción, siendo el medio el cual transforman en calor la energía cinética de un cuerpo desacelerando. Siempre consta de un cuerpo fijo, en el cual se presiona un cuerpo desacelerar o que desacelera, y son muy utilizados en los vehículos. ¿Y cuáles son esos tipos de freno? El freno de cinta o de banda, que sería lo que vemos acá. Este es un tambor, este es el freno que se vería a través del accionamiento, de tracción de esta cinta. Y este ángulo θ se le llama ángulo de contacto de roce. Mientras el ángulo de contacto sea mayor, mayor va a ser la fricción y mayor va a ser el agarre del frenado del tambor. Mucho va a depender de este ángulo θ. Fíjense que es el ángulo de contacto entre la cinta y el tambor. Este tambor se va a contar girando o rotando a una cierta velocidad. Y esta palanca es donde se le va a aplicar la fuerza de frenado o accionamiento, que va a depender también de la longitud que tenga la barra de la palanca al momento de aplicar la fuerza y la separación que va a tener esta cinta con respecto al eje del tambor. Y hay dos fuerzas, una fuerza tensional y una fuerza alta y baja. Son dos fuerzas de tensión, pero una es fuerte, una es alta y otra es baja. ¿Cómo yo sé cuál es la fuerza FM, que es la fuerza de tensión alta, y FR, la fuerza de tensión baja? ¿Alguien me puede decir cómo sé cuál es FM y cuál es FR? De este análisis. ¿Por qué este es FM y por qué este de acá es FR? ¿Por qué esta tensión es baja y por qué esta tensión es alta? Esa es mi pregunta. Porque ya están avanzando con el ingeniero esto, y esto es lo primero que deben saber. No importa si se equivocan, sería bueno que opinen. ¿Por qué aquí es FM y aquí es FR? ¿Por qué la tensión aquí es mayor y aquí es menor?
Supongo sí porque lo tiene era que ser. primero. ¿Por qué? Por la distancia en el punto de la fuerza. Por el sentido de No, giro. por el sentido de giro, correcto. Como esto está girando para este lado el tambor, la que siempre se va a poner al sentido de giro siempre es FM. Y al momento de oponerse, va a realizar mayor tracción. Por eso es que la tensión aquí es alta. Mientras que aquí, cuando va al mismo sentido, la tracción es baja. Esta va a estar más tensionada que esta otra. Puede ser que este esté floppy, pero este no. Un ejemplo básico. Ustedes cuando su bicicleta de ustedes van a ver que la cadena de un lado está más tensionada que la otra. ¿Sí o no? Sí, Sí. La parte superior que no va al sentido de giro del pedal, van a ver que está lineal, recta. Pero la que está debajo tiene como una superficie cóncava, porque se encuentra menos tensionada, porque va al sentido de giro del pedal. Por esas razones es que esta es menor que esta de acá. Por eso que FM tiene que ser siempre mayor que FR. No puede ser que FR sea mayor que FM. ¿Se está entendiendo eso? sí. Ah, una vez que tengo eso, tengo que saber todas las variables que van a actuar. Uno que va a depender va a ser el radio del tambor, que hoy va a venir del eje del centro del tambor hacia el costado del tambor. Voy a tener el radio del tambor, R. P, que es la presión de la cinta que se va a ejercer sobre el tambor. B es el espesor de la cinta, el ancho. B, en este caso, B sería el espesor. Tita sería el ángulo de contacto de la cinta. El ángulo de contacto o el ángulo de abrace. Esta F para mí va a ser el coeficiente de rozamiento. Fm, la fuerza debido al momento o también la fuerza de alta tensión. Y Fr de baja tensión. Mucho va a depender, ¿no? Este es debido al rozamiento y este al momento. Es lo mismo. Ahora sí. La condición de Fm para un freno de cinta va a ser igual al exponencial por elevado al coeficiente de roce por el ángulo de contacto, por la fuerza Fr, que es la fuerza de menor tensión o de baja tensión. A través de esta ecuación puedo determinar Fr. Para que el sistema sea automático, la distancia B, fíjense que aquí voy a tener la distancia, tiene que ser menor que C por el exponencial del coeficiente de roce por el ángulo de contacto, siempre y cuando el freno de cinta sea automático, tiene que cumplirse eso. Para determinar la presión que va a haber de la cinta con el tambor, va a ser igual a la fuerza de alta que va a tener alta tensión sobre el exponencial por el coeficiente de roce por el ángulo de contacto por el espesor de la banda por el radio del tambor. Para que la presión sea máxima, el ángulo θ tiene que valer 0, el ángulo de contacto tiene que ser 0. De esa manera, si esto es 0, E elevado a 0 me va a dar 1. Entonces me queda que la presión máxima va a ser la fuerza de alta tensión sobre el espesor de la cinta por el radio del tambor. Y estas ecuaciones son las que voy a aplicar para frenos de cinta o de banda. Cinta o de banda es lo mismo. Y hay distintos tipos de banda, ¿no? Que van a haber bandas cuadradas, bandas redondas y bandas trapeciales. Y eso va a depender del tipo de trabajo que se le vaya a dar. Y también del tambor, ¿no? Que va a tener ahí. Mayormente para que tenga un mayor agarre y un mayor efecto en las transmisiones,
se utiliza bandas trapeciales. Pero en unos casos, dependiendo, por ejemplo, si yo quiero subir alguna carga, se ocupa banda redonda. Y en la parte, por ejemplo, de los vehículos, un ejemplo de una banda trapecial sería lo del radiador. ¿Ustedes han visto la goma del radiador, esa banda? Lo que le dicen la correa. La correa, correcto. ¿Qué forma tiene? Trapezoidal. Trapezoidal. ¿Por qué? Porque va a tener el contacto en la parte inferior como también en los lados. Tiene mayor agarre. Y tiene mayor ganancia de energía, ¿no? En esa parte. Luego existen los frenos de disco que tenemos acá. Un freno de disco es un dispositivo cuya función es detener o reducir la velocidad de rotación de una rueda cuyo hecho importante o normalmente son de acero y están unidas a la rueda o al eje. Y aquí tenemos un freno de zapata simple o freno de disco. Cuando hablamos del freno de disco, hablamos del freno de zapata simple. Aquí consta de una palanca, de un punto fijo, una palanca y una zapata. Esta de acá sería la zapata. Y este es el tambor. Lo que hace es accionar esta fuerza para que haga contacto con el freno, con este tambor, y el freno se origina a través de la fricción. Al ver ese contacto y este sentido de giro, aparece una fuerza tangencial T, que se va a poner al sentido de giro del tambor, pero la misma va a actuar sobre la zapata, pero sentido contrario. Y va a haber otra fuerza que es la fuerza normal debido al contacto directo entre el tambor y la zapata. Uno debido al giro y otro a través del contacto directo de la aplicación. Esa fuerza horizontal que va a trabajar es la fuerza normal y esa fuerza que voy a trabajar de esta manera va a ser la fuerza tangencial debido al sentido de giro de rotación. Ahí se analiza también lo que es el espesor de la zapata, la altura del punto de aplicación del momento y la fuerza de aplicación de frenado. Y aquí podemos ver, ¿no? Un freno de disco. Aquí fíjense, este sería el disco que se encuentra rotando, que sería nuestro tambor. Y este disco va a ser lo que va a frenar, que sería la zapata, donde va a tener las pastillas de freno. Este es el disco de freno. Este es el módulo de pinza de freno, donde está acoplado el sistema de mecanismo con resorte. Aquí viene un cojinete y una tuerca de la rueda, ¿no? Donde se van a sujetar lo que sería la rueda misma con su aro, ¿no? Ahí tenemos las siguientes ecuaciones a aplicar. La fuerza tangencial es igual al coeficiente de roce por la fuerza normal. Y el momento va a ser igual a la fuerza tangencial por el radio del tambor. Y si tiene coeficiente de seguridad, siempre va a multiplicar al momento. Y va a ser igual a la fuerza tangencial por el radio. Y cuando aplique sumatoria de momento, lo que voy a tener va a ser menos el momento más la fuerza tangencial por el radio más la fuerza normal. Como la distancia va a ser dependiendo del radio, entonces esto va a ser 0. Por eso que me queda de esta forma la ecuación. Esto solamente voy a aplicar para freno de disco. Y luego aquí tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, dependiendo de la fuerza, de la distancia, del momento de giro de esta palanca. Lo mismo que en el anterior. Solamente tiene su función particular para freno de cinta, de esta manera, para freno de zapata aire, y para freno de cinta serían estas otras. Y luego viene lo que es el freno de tambor. Este freno de tambor es un tipo de freno en el cual la fricción es causada por un par de zapatas. Cuando hablamos de freno de tambor estamos hablando de zapata doble o pastillas que presionan contra la superficie interior de un tambor giratorio. Y aquí lo tenemos, en el cual está conectado a la rueda. Y aquí están. Estas son las dos pastillas de freno
Aquí estarían los resortes o muelles. Aquí estaría el soporte del freno y el cilindro de la rueda, que sería este de acá. Y este es el tambor. Lo que hace el accionamiento es interno. Y para que sea lo mismo, se va a trabajar con la misma ecuación de freno de zapata simple, pero voy a tener doble zapata, doble análisis, tanto para la zapata 1 como para la zapata 2. Y para que sea automático, B tiene que ser menor igual que la distancia C por el coeficiente de R. Este sería nuestro freno de tambor. Luego viene lo que es freno de llanta, que es el freno que ustedes tienen en su bicicleta. Se utiliza para cuerpos móviles llamados o llanta de rueda, que son muy utilizadas en la bicicleta y existen de distintos tipos o variedad. Este sería la línea del tensor del cable para la acción de tracción. Este sería el brazo del freno. Este sería el tornillo de fijación para fijar el tema de la posición del brazo del freno. Este es el tornillo de ajuste centrado. Este sería el tensor de viaje para tensionar el tema de la cuerda del cable. Y estas serían las pastillas de freno, que es el que hace el contacto con el aro de la rueda de la bicicleta. Esto mayormente solamente es para la parte de la bicicleta y otros equipos donde tenga este tipo de sistema. Y hay otros tipos de frenos. Según el tipo de accionamiento va a haber distintos tipos de frenos. Pueden ver frenos neumáticos, que serían a través de aire comprimido. Van a ver frenos mecánicos, frenos hidráulicos a través de los fluidos que sería el aceite, frenos de estacionamiento, también hay frenos eléctricos, puede ser con regenerador o reostáticos. Y hay distintos tipos de frenos especiales, como ser los frenos ABC, que son un sistema antibloqueo, freno Pronti o Pronti, freno de un motor y el freno de inercia, en los cuales no lo vamos a ver a detalle, ya en una materia más adelante con el ingeniero lo van a ver, esta parte del sistema de freno. Y esto lo ven en la parte de la materia de hidráulica, máquinas hidráulicas y sistema neumático y oleohidráulico, que lo van a ver. Lo que nos interesa solamente son estos tres tipos de freno. El freno de cinta de banda, el freno de zapata simple y el freno de tambor o freno de zapata doble. ¿Hasta acá se ha entendido o hay alguna duda? Disculpa, Teo, en los frenos de disco, ¿por qué dijiste que las fuerzas normales se anulaban? En el freno de disco, Ajá, ¿por porque qué la la fuerza fuerza normal normal aquí se anulaba? que era cero. Porque la posición que nosotros analizamos es si la fuerza es horizontal, la distancia que tengo que tomar es la vertical. La fuerza normal está en la misma posición del radio, entonces no va a tener una altura, por eso es que se anula. Solamente va a trabajar en el momento la fuerza tangencial. Porque siempre la fuerza tangencial va a ser perpendicular al radio, mientras que la otra se encuentra en la misma dirección. La fuerza normal está en la misma posición que el radio. Su ángulo de apertura viene a ser 0 grados. En cambio aquí forma perpendicularmente con el radio 90 grados. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. ¿Hasta ahí hay alguna duda o ninguna? ¿Todo claro? Sí, Teo. Perfecto. Bien.
Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. La próxima clase vamos a hacer freno de cinta, freno de zapata simple. Ahora sí. Vamos a tomar la asistencia. El día sería 21. Del 05. Del 2022. Empezamos. Acosta Chávez. Ahí, compañero, de vídeo, ¿no es? Incline Bazán. Faldín Benavides. Jiménez Áviles. Presente auxiliar.